Estamos estos días ya leyendo las lecturas que hablan del fin de los tiempos para preparar el final del año litúrgico y la fiesta de Cristo Rey. Y en el Adviento, pues desear con esperanza la venida del Señor. Y pues hoy hemos leído este discurso de Jesús, que él habla de Noé y de Lot, y habla de la catástrofe del diluvio, ¿no? Que el Señor ya dijo que no volvería a pasar el diluvio universal. Diluvios parciales siguen pasando, lo estamos viendo, pero universal no va a volver a pasar, ¿no? Y el Señor interpreta lo que le pasó a Noé. Y fijaos que lo que en el Antiguo Testamento siempre se da materialmente, ¿no?, es lo que espiritualmente ocurre en el tiempo del Nuevo, ¿no? Pues en el Antiguo Testamento Dios dio una ley escrita en tablas de piedra, ¿no? Y en el Nuevo Testamento Dios da el Espíritu Santo, que es la ley nueva en el alma de los discípulos. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero y nosotros en el Nuevo Testamento un cordero de manera cruenta, y nosotros en el Nuevo Testamento ofrecemos a Dios de manera incruenta el sacrificio de Cristo en el altar, ¿no? Lo que ahí sucedía materialmente antes era signo de lo que sucede después en el tiempo de Cristo. Y aquí, pues, la catástrofe de Noé o de la destrucción de Sodoma son catástrofes materiales que simbolizan la catástrofe espiritual que se da al final de los tiempos y cómo espiritualmente el mundo se hunde al final de los tiempos. Y bueno, pues eso se expresará, ¿no? Y se expresa en nuestra época con muchos pecados, como ocurría en Sodoma, ¿no? Que no vamos a hablar del pecado de Sodoma, que está la cámara, ¿no? Gentilicio de Sodoma, sodomita, suficiente, ¿no? O en tiempos de Noé, ¿no? Pues había también pecados en tiempo de Noé, ¿no? Y esa era la causa de la catástrofe, ¿no? El alejarse de Dios, ¿no?, es la causa del pecado y el pecado la causa de la catástrofe, ¿no? Pero Jesús no dice, fijaos, en época de Sodoma y Gomorra, qué pecados cometían, por eso les fue mal. O no dice en tiempos de Noé, fijaos qué pecados cometían, por eso les fue mal. Sino que va más a la raíz. Y dice, en tiempos de Noé, los hombres comían, que no es pecado, bebían, que no es pecado, con moderación, se casaban, que no es pecado, son cosas buenas, ¿no? Y luego dice, en tiempos de Lot, otra vez, comían, es bueno, bebían, es bueno. No dice se casaban, porque eran de Sodoma, ¿no? Y los sodomitas no se casan, ¿no? Compraban, que es bueno, vendían, que es bueno, sembraban, que es bueno, construían, que es bueno. Pero les pilló por sorpresa el castigo, ¿no? Les pilló por sorpresa la catástrofe. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues que la causa de estos males no simplemente es el pecado, sino el pecado más hondo, que es que se olvidan de Dios. Están a otra cosa, están a comprar, a vender, a casarse, a comer, están a otra cosa, no están con la mirada puesta en el cielo. El problema de nuestra sociedad no solamente es, fíjate, hay ley del aborto, que claro que eso es un problema, sino el problema es, hemos olvidado voluntariamente a Dios y vivimos voluntariamente como si Dios no existiera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los hombres viven como si Dios no existiera y no se dan cuenta que se está hundiendo todo, ni se dan cuenta. Y dice Jesús, les pasará como en los días de Noé, que les vino de repente el diluvio y no se dieron cuenta. Oye, que estaba Noé construyendo el arca, que estuvo durante meses diciendo que va a haber un diluvio, me voy a construir un arca que no estaba escondida. El arca no estaba en una cueva ahí, ¿no? No, en lo alto de un monte estaba. Todo el mundo lo veía, pero aún así no eran capaces de reconocer los signos de Dios y les pilló de sopetón, ¿no? Y lo mismo ocurre en nuestro mundo. No solamente, digamos, es un mundo con pecados, sino que estamos a otra cosa y no nos damos cuenta de lo que pasa, ¿no? Y el Señor quiere, con este discurso, como hacernos entender, ¿no?, que nos demos cuenta. Y ya está profetizando, ¿no?, pues que en los últimos tiempos los hombres no se darán cuenta. ¿Pero para qué lo dice? Bueno, para que al menos algunos se den cuenta, ¿no?, para que al menos sus discípulos se den cuenta, ¿no?, y que se den cuenta, pues, que un mundo edificado al margen de Dios se derrumba. La parábola de la casa sobre arena, ¿no? No es que Dios venga a castigarlo, es que se derrumba, ¿no? La casa cimentada sobre arena se derrumba y el Señor quiere que sus discípulos estemos atentos, ¿no? Y en vez de estar distraídos, comían, bebían, se casaban, compraban, vendían, como haciendo una vida al margen de Dios, o que Dios sea algo, bueno, accesorio en nuestra vida, porque yo a lo que me dedico es a comprar, vender, comer, beber, casarme, ¿no? Eso es a lo que me dedico y Dios, bueno, es una cosa más, ¿no?
Pues el Señor lo que quiere es la gran frase del Evangelio: el que pretenda guardar su vida, es decir, comer, beber, casarse, comprar, vender, el que pretenda guardar su vida, la perderá. Y el que no le importe perder su vida, el que no le importe dejar eso a un lado, poner en el centro de su vida a Dios, ¿no? El que no le importe perder su vida, la salvará, ¿no? Y esta es la advertencia que hace el Señor, y esta advertencia pues que vale para todos los tiempos. Para cualquier tiempo esto es verdadero. En cualquier tiempo de la historia el Señor quiere ser el centro de nuestra vida. En cualquier momento de la historia el que vive al margen de Dios, su vida se acaba derrumbando, porque para todos hay escatología, para todos hay juicio, para todos hay cielo y para todos hay infierno. Posibilidad de cielo, posibilidad de infierno, ¿no? Pero especialmente el Señor se refiere especialmente a los últimos tiempos, ¿no? Y nosotros pues no sabemos si estamos en los últimos tiempos, pero sí que vemos que vivimos en una cultura al margen de Dios, y donde es muy fácil que los mismos cristianos también vivamos con Dios como algo accesorio. Es muy fácil que los cristianos también nos dediquemos a comer, beber, casarse, comprar, vender, Dios sea algo accesorio, y no nos demos cuenta, ¿no?, pues que la casa está edificada sobre arena, que la casa se puede derrumbar, que nuestra familia se puede derrumbar, como tantas alrededor, ¿no?, que la educación de nuestros hijos se puede derrumbar, como la de tantos a nuestro alrededor, ¿no?, y que o ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, ¿no?, o de repente nos vendrá la catástrofe de improviso, ¿no? Y el Señor, que nos ama, que esto no es una amenaza, no es que el Señor diga, os voy a castigar, ¿no?, sino el que nos ama nos advierte. El que nos ama, con misericordia, nos dice, cuidado, ¿no?, estad atentos, porque igual tu casa se derrumba, ¿no? Estate atento, ponme a mí en el centro, ¿no? No tengas miedo de perder tu vida, no estés demasiado pendiente de ganar la vida en este mundo, ¿no?, sino estate pendiente de ganarla para la vida eterna. Pues le pedimos al Señor esta vigilancia, ¿no?, y esta atención para que Cristo Rey sea el centro de nuestra vida, que sea el que gobierna nuestra vida, que nuestra vida no la gobierne el comer, el beber, el casarse, el comprar, el vender, sino que nuestra vida la gobierne el Señor, que es el único fundamento real, ¿no?, sobre el que edificar la vida. Pues le pedimos al Señor en estos días que aumente nuestro deseo de que Él sea el Rey de nuestra vida, sobre el que edificar toda nuestra existencia y la vida de nuestra familia.